Bienvenidos todos a otra semana más en Academia de Crecimiento Personal. Si eres nuevo en este espacio, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, por escucharnos, por estar aquí con ganas de seguir desarrollándote personal y profesionalmente. Si eres nuevo, también te voy a pedir el enorme favor que te suscribas, dale like a donde sea que nos encontraste, porque la idea es que entre más personas se sumen, más podemos generar impacto para las personas alrededor de toda Latinoamérica. Con eso dicho, vamos a entrar a nuestro episodio. Este es un episodio muy especial para mí, no solamente porque tengo mucho interés de conocer los puntos de vista de quien voy a entrevistar, sino también porque este es nuestro episodio 150. Después de 5 años de haber comenzado este proyecto como algo muy pequeño, algo simplemente o inicialmente para saciar mi curiosidad, ha crecido a ser una plataforma que está educando de una forma distinta en lo que es la ENF, educación no formal, a latinos alrededor de todo el continente. Así que con eso dicho, es un gusto que estén por acá y vamos de una con nuestra primera pregunta. Gabriel, hermano, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti, Juan David, y de verdad que qué honor poder ser ese invitado número 150. Felicidades por todo lo que has hecho. He tenido la oportunidad de escuchar varios de sus podcasts y me encanta poder siempre estar aprendiendo de ti y de toda la gente que has invitado. Así que felicidades y con todo para adelante. Esperamos hasta Increíble. llegar hasta el 300 y más. Así es, vamos. Bueno, la persona que me inspiró a hacer esto está hoy día en su episodio 1487. Así que hacia allá, y esto yo siempre he dicho que es un proyecto que mientras tenga la capacidad de seguirme sentando a hablar con gente, esto será un proyecto que me acompañará toda la vida porque la verdad que disfruto cada una de estas conversas. Pero con eso dicho, hay una primera pregunta con la que quiero abrir eh, este espacio y es la siguiente. De todas las verticales, de todos los lugares a donde uno puede dedicar su energía, tiempo, esfuerzo, que creo que son los recursos más importantes que uno tiene, ¿por qué la política? Mira, la política no siempre estuvo en mi plan. Y yo creo que hay mucha gente que puede conectar conmigo, ¿no? Porque tú sabes que hay gente que nace y desde pequeño dice, yo quiero ser presidente, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser diputado, me gusta la política y mira estos emperadores y estas figuras de atrás y dice, yo quiero llegar a ser como esta persona. Para mí eso nunca estuvo en mi plan, nunca fue lo que yo quise hacer, ni es lo que me entretenía esa idea. Pero simplemente comenzaron a suceder cosas y las estrellas se comenzaron a alinear y tuve que tomar ese rumbo. Yo sí estudié leyes, como muchos políticos, me interesaba el impacto que puede tener el gobierno en la calidad de vida de las personas. Estudié políticas públicas, estudié temas de anticorrupción y me di cuenta desde muy temprano, porque yo trabajé en el sector privado, sector académico, sector ONG, me di cuenta que al final yo puedo ser muy buen emprendedor, puedo trabajar muy bien en el sector privado, puedo trabajar muy bien en mi ONG o lo que sea que yo haga. El mundo hoy, en cierta forma, siempre conecta con el Estado, siempre conecta con los gobiernos. Entonces yo, por ejemplo, mi primer empleo fue una gran multinacional. Tenía cientos de empleados acá en Panamá. Y en la medida que esa multinacional le iba bien o le iba mal, dependía bastante de las políticas públicas del país. Ujú. Y lo mismo en el sector académico. Yo enseñé en la USMA desde muy temprano. Y también me daba cuenta que la calidad de mis clases dependía mucho de si podía recolectar esas estadísticas para poder armar mis argumentos y esas estadísticas me las tenía que dar el sector público por medio de la Contraloría. Estadísticas que obviamente muchas veces no estaban. Y también en el sector ONG, donde trabajé mucho en temas de empoderamiento juvenil y debate, me di cuenta que para poder crear una ONG tienes que pedirle permiso al Ministerio de Gobierno, hacer todo un trámite y hacer diferentes contratos y demás con el Estado. Entonces me di cuenta que donde sea que yo estuviese, privado, ONG, académico, el gobierno formaba un rol. Y ese rol puede ser o para muchas cosas positivas o puede ser un obstáculo. Y ahí fue como que poco a poco comencé a entender la relevancia de tener un buen gobierno como un enabler, como alguien que en verdad no es un obstáculo, sino que apoya a que sea más emprendimiento, se desarrolle las empresas, tengamos mejores universidades, más educación y demás. Y por eso estudié políticas públicas, pero nunca, porque es muy diferente políticas públicas, ese aspecto técnico, Ujú. versus política. Ujú. Política es alguien más que va y busca los votos y quiere llegar a ese cargo. A mí siempre me interesó más el tema de políticas públicas, ¿no? ¿Qué Ok, tenemos que hacer para resolver el tema de educación? ¿Qué tenemos que hacer para traer más inversión a Panamá? ¿Qué tenemos que hacer para que Panamá fuese el Silicon Valley? ¿El qué tenemos que hacer? claro. El político ya es más el de vender esa idea para poder ser electo, para entonces implementarla con su equipo técnico. Em, pero lo que pasó fue que yo después de estudiar afuera, tuve la oportunidad de estudiar en Oxford Políticas Públicas y en Columbia, Nueva York, Derecho. Entré en un dilema, ¿no? Y como estaba en Nueva York, como están las firmas más grandes, abogados, era de que, bueno, por un lado puedo ir y trabajar en estas firmas
y convertirme en un abogado de empresas y tener una vida bastante cómoda en ese sentido, o puedo buscar algo más relacionado al Estado. Y como buen millennial quizás, que siempre anda en la búsqueda de ese propósito y medio hippie como algunos, me fui a India 6 meses, así como lo hizo Steve Jobs No te creo, ¿de y verdad? como lo hicieron muchas otras personas que fueron a la India a buscar y a entender su propósito, A entenderse, a claro, entenderse, conocerse, claro. conocer qué es lo que quieren hacer. Y me fui a India por 6 meses después de graduarme Qué para brutal. entender, dije, quiero coger qué ruta, la empresarial o quiero servir a mi país. Y estuve 1 mes en silencio, donde no escribí, ni Ah, leí, wow. ni vi televisión, ni estaba en un centro de meditación Claro, budista, todos los días meditando 8 o 9 horas. Y después de esa experiencia y estando allá en India, yo llegué a una pregunta. Y la pregunta fue, ¿qué es lo más importante que yo puedo hacer con mi tiempo? Y la segunda pregunta luego de esa es, bueno, considerando mi coyuntura, quién yo soy, mi educación, mi estado civil, mis finanzas personales, dónde crecí, quién conozco, considerando todo eso, ¿dónde es donde yo mayor impacto puedo crear? Y me di cuenta que para mí, esta es mi respuesta, esta es mi verdad, lo más importante que yo puedo hacer con mi tiempo es ayudar a los demás. Yo creo que no hay nada increíble. más importante para mí que yo pueda hacer con mi vida que ayudar a una persona que está sufriendo y ayudarla a que esté mejor. O simplemente he dicho también que haya menos sufrimiento y menos dolor y más felicidad. Ujú. Pero también tienes que hacer un análisis de tu contexto, pues quién eres y demás. Y yo me di cuenta, bueno, tenía 28 en ese momento, sin hijos, no estaba casado, sin deudas, sin hipoteca. Acababa de terminar de estudiar y fue como que, bueno, yo puedo tomarme un año para correr una campaña. Venía una campaña en un año y que, bueno, vienen unas elecciones, ¿por qué no participar? Y ahí fue entonces cuando tomé la decisión de participar. Pero esa realidad puede ser distinta para muchas personas. Si yo quizás hubiese tenido que pagar una hipoteca, tuviese tenido 4 chiquillos, hubiese tenido una familia, yo me gané becas para estudiar afuera, pues yo tengo que pagar mi educación, no hubiese podido tomarme un año entero para hacer campaña, quizás yo no hubiera corrido, hubiera hecho otras cosas, ¿no? Pero en ese momento, esa fue la ventana que yo vi para poder crear ese impacto. Así que en resumidas cuentas no era algo que estaba realmente planeado desde pequeño, es algo que poco a poco comenzó a darse y al final la decisión fue tomada pensando en cómo yo puedo crear un mayor impacto para ayudar a mayor cantidad de personas y me di cuenta que en mi país, por medio de la política, era en ese momento la ventana para hacerlo. Increíble, sabes que quería comenzar con esta pregunta porque para mí es muy importante el por qué, como el why. Simon Sinek, que es un tipo que amo y adoro y lo considero uno de mis grandes mentores. Yo digo que los libros, los videos, las conferencias, etcétera, aunque no les conozca personalmente, son mentores a la distancia, ¿no? Y él tiene este concepto de what's your why, ¿no? Lo que tú acabas de decir. Y quería conocer de dónde venía. Y de una forma u otra me parece muy esperanzador el hecho de que no lo tenías ya previsto, no era la ruta clara, porque sí creo personalmente de que hay una brecha muy grande entre las personas que tienen un buen potencial para entrar al sector público y hacer un impacto a los que quieren entrar al sector público para hacer un impacto, ¿verdad? Porque de una forma u otra, y creo que no siendo idealista, sino siendo realista, tiene un tipo de sacrificio. A ver, no sé, hablemos de algún amigo mío graduado de universidad en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de estudiar afuera, muy buen profesional, tipo muy capaz, va a una multinacional y le pagan, no sé, 5.000, $6.000, 7.000, 8.000, sigue creciendo en las multinacionales y puede aspirar a un salario más grande, o empresarios que ya tienen sus empresas, que son empresarios con trayectoria, que han demostrado saber manejarse en la parte privada, en el sector privado. Dejar eso para entrar al sector público de una forma u otra, como tú dices, si ya hubieses tenido una hipoteca, 4 niños, escuela por pagar y universidades, etcétera, es un cambio que es como difícil de hacer. Entonces, hasta cierto punto yo lo veo así, y con personas que he conversado también coinciden en que de una forma u otra es como un tipo de sacrificio ir al sector público a trabajar por su país. Pero tú tuviste esa decisión por tomar y viste eso como camino correcto. Eso me esperanza pensar de que hay otras personas que también lo vean así, y sé que ese es el caso para muchos de la Coalición Vamos. Coalición Vamos es un grupo de jóvenes que realmente tienen sus intereses bien puestos y principalmente su compás moral, lo quiero llamar. Porque creo que mucho en la política nos hemos basado en
qué tanto tienen capacidad, pero para mí, antes de capacidad, lo primero para mí, si yo tuviese la oportunidad de decir qué tipo de político quiero, lo primero que quiero es el man que dice no. El tipo que tiene el compás moral para hacerlo. Entonces, quiero escuchar tu punto de vista en ese grupo nuevo de jóvenes que está haciendo esa transición o que está cruzando ese puente de decir, sabes que yo quiero poner mi granito de arena. ¿Cómo ves ese espacio de Coalición Vamos? ¿Qué está pasando ahí? Porque sé que hay Claro. mucho interés por conocer estos nuevos jóvenes que se están involucrando y que están entrando a. Mira, les cuento un poco de qué es esto de la coalición Vamos. Como te comenté, yo a la asamblea para hacer mi periodo, pero sin una aspiración de continuar. Inclusive yo me había comprometido a no buscar la reelección. Llego a la asamblea para hacer mi trabajo sin realmente saber qué iba a hacer después. Y poco a poco en la asamblea yo comencé a hacer eso, mi trabajo, lo que debe hacer un diputado, que es ir a trabajar, no paviarse, presentar proyectos de ley, fiscalizar, alzar la voz cuando ve cosas que están mal y votar a conciencia y ser una persona honesta que rinda cuentas, explique lo que está haciendo. Y yo estaba haciendo eso y a la misma vez, en los primeros meses, algo interesante estaba pasando. Y es que mucha gente me comenzó a escribir de todas las edades, profesiones y partes del país diciéndome, oye, yo quiero hacer lo que tú haces. Faltaban 4 años para las elecciones, pero había gente que me estaba diciendo, yo quiero estar en la asamblea, yo quiero pelear por el país, yo quiero hacer las cosas bien. Hey, ayúdame, guíame para las próximas elecciones, yo estar ahí. Y si a mí me escribieron un montón de gente, no puedo imaginarme la cantidad de personas que también le escribieron a Juan Diego Vázquez, que es con quien comparto el liderazgo de la coalición Vamos, seguramente muchísimos más. Y él también se comprometió a no buscar la reelección. Entonces Exacto. estamos en una situación interesante porque ambos le dijimos al país y estamos comprometidos en cumplir la palabra, que es lo más importante que puede tener un político. De acuerdo contigo. Pero también teníamos toda esta gente que nos estaba diciendo, hey, continúen, continúen, necesitamos más Juan Diegos en la asamblea, yo quiero ir a hacer eso, yo quiero hacer lo que están haciendo ustedes. Y pues, ¿qué hacíamos con esto? ¿Qué hacíamos con estas personas que querían participar? Y ahí surge entonces la idea de, bueno, vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido, todo lo que conocemos, cómo funciona la asamblea, cómo se hace una campaña, cómo se buscan firmas, cómo debe ser la gestión pública, y vamos a seleccionar a líderes, hombres y mujeres de todas partes del país que continúen y ojalá mejoren el trabajo que nosotros hemos hecho en la asamblea. Porque una de las grandes frustraciones que nosotros vimos en la asamblea es que la democracia es un juego de números, nos guste o no. Son 71 diputados. Tú necesitas para aprobar una buena ley 36 diputados. Y yo regresé a haber estudiado políticas públicas en todas estas universidades, etcétera, con todas estas buenas ideas de que, mira, así vamos a hacer que Panamá sea el Silicon Valley, así vamos a luchar contra la corrupción, así vamos a hacer que la educación sea el siglo XXI. Pero en la asamblea pasa algo interesante. Mucha gente que está sintonizando esto probablemente trabaja en el sector privado y sabe que en el sector privado las buenas ideas, bien sustentadas, con evidencia y sensatas, son las que triunfan. Idea meritocracia. Claro, pero en la asamblea es lo opuesto. Mientras más buena una idea, más disruptiva que sea, más sustentada que esté, la ven con más sospecha, con más recelo y hay menos posibilidades que se cumpla, que se haga, que se pueda hacer esa ley, esa propuesta. Es como el mundo al revés, ¿no? Las buenas ideas no son las que triunfan. Necesitamos los números para poder hacer esos cambios. O sea, con 36 votos en la asamblea, tú logras aprobar una buena ley de educación, una Claro. buena ley de seguridad, etcétera. Y lo que decimos entonces fue, wow, mira, toda esta gente que quiere participar, ¿cómo los vamos a elegir? O sea, vamos a aceptar toda esta gente, vamos a guiarlos a todos, ¿cómo nos vamos a organizar? Y lo que hicimos fue abrir una convocatoria pública, como si fuese una universidad o como si fuese una empresa, Ok. donde nos paramos Juan Diego, yo y otros en una plaza pública, citamos a los medios de comunicación y le dijimos al país, si tú eres una persona honesta, íntegra, que quiere trabajar por el país, que tiene una visión, que quiere rendir cuentas, que quiere hacer las cosas bien y quieres participar en política, aquí estamos nosotros. Aquí está esta convocatoria pública donde tienes que enviar tu hoja de vida, ensayos, entrevistas, declaración pública de conflictos de intereses y nosotros vamos a seleccionar a las personas que vamos a apoyar en las próximas elecciones. Ok, ok. Se postularon alrededor de 600 personas Wow. y nosotros elegimos a 100 candidatos. Son 100 candidatos que desde hace ya 2 años hemos estado entrenando en cómo buscar esas firmas, cómo tocar una puerta, cómo ir a un barrio donde no conoces nadie, a crear voluntarios, apoyarlos, cómo hablar en público, cómo ir a un noticiero, ciencia, tecnología, innovación, economía, seguridad, qué es un presupuesto. O sea, darles todo ese entrenamiento para que uno lleguen y no vayan a improvisar
Dos, para que lleguen, o sea, tienen que poder venderse bien. Y también, obviamente, siempre refrescando el tema de los principios y los valores. Entonces, esa iniciativa de 2, 3, 4 diputados buenos en la Asamblea, la intención es que ahora sea la mayoría. Y eso es lo que es la coalición Vamos. Pero no solamente está el tema de diputados. Tenemos 36 candidatos a diputados, pero también estamos apoyando a juntas comunales y alcaldías. Y esa parte del proyecto me emociona hasta aún más. Porque cuando uno va a la papeleta el día de la elección, Correcto. mucha gente está pensando presidente y ya. Es más, mucha gente ni siquiera piensa presidente, llega y ahí decide. Pero mucho menos piensa en alcalde, mucho menos piensa en diputado, mucho menos piensa en representante. Y disculpa que te interrumpa, pero me ha pasado inclusive con personas que pensaría que, hey, Chuso, ¿sabes? Eres un empresario o trabajas en una multinacional o trabajas en una empresa familiar o lo que sea. Tienes cierto, ¿sabes? Capacidad de entender el contexto del país y le pregunto, hey, cuéntame quiénes son la gente de tu circuito. O sea, Idea. no sé, no se investiga, Claro, muy poco se sabe en realidad. claro, total. Y lo entiendo, porque hay gente que está muy ocupada, tiene muchas cosas que hacer, está pensando en otras cosas, pero yo sí creo que, digo, eso es o sea, dentro del checklist de las obligaciones, queramos o no, de vivir una democracia, es que tenemos que tratar de elegir bien y nos tenemos que sacar un espacio, por lo menos en nuestras vidas, para poder tratar de estudiar quiénes son los candidatos y dar un buen voto. Ujú. Pero mira, los diputados van a la Asamblea a hacer leyes y a fiscalizar. Pero un representante de corregimiento, que es el último, cuando tú vas a la papeleta, primero votas por presidente, después es diputado, después alcalde, de último es el representante, Ok. que es por corregimiento. Ese es el man o es la man que te va a poder ayudar a recoger la basura, a tener aceras, a que hayan parques, a que hayan ferias de emprendimiento en los lugares de tu corregimiento. O sea, es la persona que realmente tu comunidad la va a hacer, la puede hacer o muy buena o muy mala. O Ok. sea, un Ok. representante de corregimiento no tiene límite en lo que puede hacer. Ok. El único límite es el presupuesto. Ok. Aquí hay representantes de corregimiento que pueden tener un presupuesto de $1 millón y pueden hacer lo que sea, centros de salud mental, veterinarias, aceras, parques, Lo que ferias, lo que crean. tú quieras. Wow. Y entonces imagínate ahora que tú tengas un buen representante de corregimiento, sí, en San Francisco, en Bellavista, que son corregimientos que se pueden mejorar muchísimo más. Ujú. Pero imagínate tener un buen representante en Churuquita arriba, en algunas montañas de Darién o de Chiriquí, donde agarres una comunidad donde haya pobreza extrema, y tú por medio de la Junta Comunal, ya que el Meduca no hace su trabajo, tú estés capacitando en After School a los pelados, le estés enseñando de programación, de inglés, a escribir, estés avanzando esos temas, los estés empoderando en temas de emprendimiento. O sea, una Junta Comunal puede hacer tanto para apoyar a la persona para que pueda Y echar para adelante. una pregunta, la figura de la Junta Comunal, o sea, entiendo el impacto que tiene y es súper importante, es súper cool que lo hayas comentado así. ¿A quién le responde esa Junta Comunal? O sea, ¿quién es su vínculo directo para...? Solamente la ciudadanía. Eres una persona electa por votación popular y le rinde cuentas a sus electores, a su corregimiento. El representante de corregimiento, que es de la Junta Comunal, sí participa con otros representantes de corregimiento en el municipio junto con el alcalde, Ya, donde entre todos ven los planes del municipio, que ya, abarca diferentes juntas comunales. ya. Pero en verdad es su propio jefe. Así como, por ejemplo, yo como diputado, mi único jefe es realmente el pueblo panameño, Claro, el país. claro, Igual del presidente, igual del alcalde, igual del representante corregimiento de las juntas comunales. O claro. sea, su jefe y su rendición de cuentas es a la ciudadanía. A la ciudadanía y a ese corregimiento. A ese corregimiento particular donde lo eligieron. Claro. Correcto. O sea, en teoría, esta figura del representante, que digamos, para expandir un poco más y la gente se entera un poco más de esto, esa figura del representante entiendo que dentro de sus labores entonces ha de hacer consultas, estar en constante comunicación con las personas que se organizan adentro de los corregimientos, pero yo te soy muy sincero. Yo estoy aquí en la junta directiva de mi edificio y yo soy una persona que amo y adoro a donde vivo, tengo muchos años de vivir aquí, me gusta la cercanía, las cosas que tiene, etcétera. Yo, el señor representante de aquí, tiene creo que 20 o Sí, 25 años en el poder, no lo he visto una vez y no he escuchado claro. una reunión y no he visto, pero Nada. No, nada. estamos claros. Y muchos lastimosamente son así. Eh, Nada, pero cuando te digo Cero, cero, ¿no? Total. cero. Y a eso responde varias cosas, ¿no? Muchas veces el representante de corregimiento tiene su sector con el cual él gana o ella gana y solamente le interesa atender ese sector. Lo he visto en varios casos a nivel nacional. O sea, él sabe que sus votos están
No en todo, o sea, en esta barriada del corregimiento, ahí están mis votos, así que yo voy a dedicarme a ayudarlos a ellos y ya. Entiendo. Y eso es penoso, obviamente, porque tú estás Entiendo. trabajando para todo el corregimiento. Entonces yo creo que ese es uno de los casos de este y otros corregimientos donde los representantes nada más se enfocan en ayudar a ciertos grupos donde saben que están los votos para buscar la reelección. Y mira, la gente habla mucho de la reelección de los diputados y lo critica y es una crítica sumamente válida. Parte de la razón por la cual yo corrí es, o sea, hay diputados que llevan 20, 25, 30 años en la asamblea, yo no había nacido, ya esa gente estaba ahí, o sea, el internet no existía y esa gente ya estaba ahí. Sí. Me explico, el mundo ha cambiado tanto y va a cambiar cada vez más, pero te invito a que vean las juntas comunales. Ellos se reeligen igual o hasta más que los diputados, porque tienen un contacto bastante directo con la ciudadanía. Que mira que en el parque el columpio está caído. Yo soy Tú el que llamas lo... al representante y el representante es parte de su función y va y te resuelve. Entonces tú sientes que algo dentro de este aparato estatal está funcionando. Por lo menos el columpio me lo está reparando. Y la gente se siente complacida con eso. Pero yo lo que trato de decirle a la docencia es, está bien, sí, él tiene que hacer lo básico del columpio, de podar la hierba, pero imagínate ahora que estemos hablando que en ese parque también se hagan ferias de emprendimiento, de cultura, de arte, capacitaciones, o sea, que sea mucho más abarcador y no solo lo básico. Yo creo que en Panamá merecemos mucho más que lo básico y con todo el presupuesto que hay, se pudiesen estar haciendo cosas sumamente interesantes. Claro. Sabes que el hecho, y creo que, como tú dices, y es muy cierto, hay muchas personas que no se involucran lo suficiente porque sí, la vida es ajetreada, todo el mundo está en sus propias situaciones y tratando de echar para adelante y viendo cómo resuelven en todo estrato social y en todos lados todo el mundo anda en su propia carrera y en su propio camino por avanzar. Pero lo que dijiste creo que es la mejor forma de pintarlo lo que sucede dentro de la asamblea, que creo que es importantísimo que hablemos de eso porque claramente tú tienes una experiencia de haber estado 5 años allá adentro, de haber pasado de estar en el sector privado al sector público y entender realmente lo que pasa allá adentro. Y creo que muchas veces la gente es muy como idealista con cómo podrían pasar las cosas, pero no están aterrizando en la realidad. Hablaste de un tema de números, ¿verdad? Cuéntame un poco de tu experiencia en estos 5 años, desde el inicio, que obviamente entras y es nuevo todo para ti. Porque, y te quiero hacer esa pregunta porque una vez conversaba con alguien y me decía, si yo fuese diputado, yo todos los días prendería el micrófono solamente a mandar para la mierda a todo el mundo ahí, ¿verdad? Pero de una forma u otra, estás en la obligación de mantener cierto respeto, aunque no estés de acuerdo con la gran mayoría de los manes que están ahí, porque esa es la gente que te va a permitir a ti impulsar tus proyectos. Entonces, hay un baile ahí Claro. interesante de poder mantener el civismo, digamos, porque tú tienes buenas ideas y tú quieres que esas ideas por lo menos te escuchen, ¿no? Entonces, ¿cómo para las personas que en algún día aspiren, para las personas que están en Vamos, que estoy seguro que ya han hablado de eso, pero me gustaría que a nivel general la gente lo entienda, ¿cómo es esa relación ahí adentro para poder que las buenas ideas que sí hay de ciertas personas muy putables dentro de la asamblea hayan podido llegar a la luz? Claro, no, y verdad que es curioso porque, como tú le dijiste, ¿no? Venía del sector privado, sector académico, y yo llego a este lugar y entonces yo, o sea, los primeros días tú escuchas a gente gritando y gente gritándome. Yo no he hecho nada, no lo conozco, porque me están gritando, porque están hablando de mí, porque se están gritando entre ellos y qué está pasando, ¿no? Y no lo podía entender. Y entonces no solamente gritaban, sino que hablaban con mentiras y decían cosas que no era. Y sacaban las cosas de contexto y las ideas buenas no triunfaban. Entonces es como que no podía entenderlo muy bien porque viniendo del sector privado, ¿sabes? ¿No? Donde hay métricas, donde hay evaluaciones, donde Los famosos los KPIs. KPIs y demás. Y yo llegué con toda esta estructura para mí, para mi equipo. Nos enfrentamos a una realidad que era muy distinta. Em, pero poco a poco, con el tiempo, tú te vas dando cuenta que, bueno, esta es una institución que tiene su tiempo, que tiene sus defectos, pero es donde se hacen muchos de los cambios del país. O sea, Sí, los cambios estructurales están ahí. totalmente. Y yo sé que hay mucha gente reacia a la política, pero aprovecho este espacio para que reflexionen un poco lo que me llevó a mí a la política, que es que te impacta o no. O te impacta sí o sí. Sí. O sea, te guste o no la política, te va a impactar. O Sí, sea, pero adelante. hace que el suelo sea fértil o no para tu Claro, país. Es así de total. claro. Yo, o sea, quizás mucha gente empatiza, pero a mí me duele mucho que Amazon no esté en Panamá, ni que esté Google en Panamá, ni que tengamos esas multinacionales del sector tecnología en Panamá. Imagínate esa cantidad de empleos y de conocimiento que se traería a Panamá.
Pero no solamente eso, o sea, me gustaría también que las personas pudiesen salir a la calle y caminar de noche sintiéndose tranquila, como sé que mucha gente lo puede hacer en otros países del mundo, Singapur, Norte de Europa y demás. O sea, Ujú. todo eso tiene que ver con la política. Y por supuesto, hay gente que vive en algunas burbujas en donde no le importa si viven en empresas, tendrán seguridad privada. Y bueno, pero la mayoría del país no está en esas burbujas. La mayoría del país tiene que pagar impuestos, tiene que ahorrar, tiene que salir a buscar un trabajo y sí te impacta la calidad de política, pero entiendo el sentido de apatía, ¿sabes? ¿No? Como que nos han mentido tanto, veo tanta falsedad, veo cómo gritan en la tele, yo no quiero saber nada de eso, eso lo puedo entender. Eh, pero bueno, estamos justamente tratando de transformar la política junto con Juan Diego para que la gente pueda volver a confiar y lo hemos hecho con hechos, ¿no? Ujú, Em, ujú. Quizás es de las cosas más difíciles de la Asamblea lo que tú has traído a la mesa, que es esa relación entre diputados, que se le conoce como el manejo, ¿no? Porque el reto es el siguiente, ¿no? O sea, imagínate, tú llegas a la asamblea con todas estas propuestas que quieres hacer, diferentes temas, emprendimiento, atracción de inversión, tecnología y demás. Y por otra parte tienes todas estas ideas, pero Juan David no las puede aprobar sola. Tú Exacto. necesitas 36 votos para que se haga ley de la República. Ujú. Pero al mismo tiempo tienes a diputados que están haciendo desastres, corrupción, y tú tienes que denunciarlos. Ese Claro, también es tu trabajo. claro. Entonces, ¿cómo en un momento tú haces para pararte en tu curul, es decir, en tu puesto, denunciar lo mal que está haciendo el gobierno en temas de educación, lo que están haciendo con la deuda del país, denunciar lo que están haciendo algunos diputados con clientelismo, pero luego tienes que ir a pedirles el voto para la ley de tecnología, inversión y becas por mérito? Es Eso que, es un gran reto. claro, y siempre me ha volado la cabeza ese hecho de que en realidad, ok, la palabra ya entiendo que la palabra es el manejo, porque Manejo. al final, entonces, si no te duermen por 5 años, pues ahí tú, Ahí está el tema, ¿no? Ah, mira, y yo lo he conversado con algunos amigos y con gente que conozco, que algunos me decían al inicio, no, a ti no te debe importar las leyes, tú nada más debes ir a a fiscalizar. hablar todos los días y a mandar a todo el mundo para el carajo y alzar la voz y todos los días molestar y buscar cualquier cosa para molestar y siempre estar molestando. Y lo entiendo, pero también una parte de mí me dice, pero y eso es importante, eso inspira, eso hace que mucha gente haya querido involucrarse en Vamos y Sí. demás. Y ustedes han sido muy frontales. Hemos sido muy frontales, pero también, o sea, eso tiene un valor, pero también tiene un valor, hey, que Panamá ahora tenga una ley de educación sexual y se le enseña a los niños en las comarcas a Ujú, proteger su cuerpo, a ujú. entender qué es el VIH-Sida, cosas que no se le enseñaban antes, a poder denunciarse de un abuso. Eso antes no era una ley, ahora es una ley por el trabajo que hemos hecho. O hay una ley de salud mental para que haya atención de salud mental de calidad, gratuita para las personas que lo necesitan. Eso también tiene un valor. cien O por por ejemplo una ciento ley de economía creativa para apoyar a las personas en las industrias creativas, para que se hagan más becas, para apoyar los emprendimientos. Eso también tiene un valor y transforma vidas. Ujú. Entonces, yo no creo que el rol del diputado es solamente ir 5 años a molestar. Tienes que ver cómo también, por lo menos para mí, transformas la calidad de vida de las personas, porque al final por eso yo estoy en esto. No, Claro, no solamente para hablar y denunciar, que lo hemos hecho, y creo que si queda la evidencia de cien quién por más lo han ciento hecho, ha sido los miembros de la bancada independiente, pero también tiene un enorme valor y transforma vidas, crear esas políticas públicas que le lleguen a la ciudadanía. Pero ese balance eh, es difícil, es Y esa ha difícil. de ser la parte, como tú dijiste, más complicada de estar allá adentro y que una vez sales electo son 5 años de eso, o sea, y esa es tu realidad. Por eso la importancia que tú dices de que el juego es un juego de números, Sí. porque por los próximos 5 años tu bancada, en su caso que era la bancada independiente, con eso es lo que cuenta. Y esa es la gente que sabes que Es tienes más, para... empezamos 5 y terminamos 4. O sea, Exacto, se achicó. exacto. No, imagínense para que ustedes escuchado, o sea, estás en un salón de clase, o sea, en la escuela, ¿no? Estás 6 años, secundaria entera, y te cambiaban muchas veces. Ajá. Pero ahora estás 5 años con las mismas personas en el mismo puesto, todos los días viéndose. Es verdad que es complicado, digo, los llegas a conocer, llegas a convivir y demás, pero son 5 años donde tienes que sentarte, ir a un lugar en donde se dice mucho, se insulta mucho, hay mucha hipocresía, hay mucha mentira, hay mucho engaño y por supuesto que eso puede llegar a ser complicado y difícil en circunstancias, ¿no? Pero hay que hacerlo, ese es el sistema, hay que ir y hay que prepararse y hay que presentar esos proyectos y hay que continuar haciendo la lucha, ¿no? Así que
Es lo que Ahí, vivimos. claro, ahí una pregunta que sí quería hacerte que creo que es importante y siendo lo más objetivo que puedas, ¿no? Sé que tienen ustedes un proyecto enorme con Vamos, que la verdad que me parece algo increíble. De hecho, mucha gente estaba como, recuerdo cuando ustedes anunciaron lo de que no se iban a reelegir, mucha gente como que, no voy a decir que se ofendió, pero mucha gente se puso triste porque era como que, coño, lo poco que hay bueno ahí adentro de personas que están haciendo las cosas distintas, de jóvenes que se involucraron, que tomaron esta idea de poner 5 años de su tiempo, o 10 o 15 o 20 antes de que ustedes anunciaran lo que no se iban a reelegir, lo que fuera, al servicio del país, ya no están, se nos van. Y eso mucha gente, y me acuerdo que tanto en tu cuenta como la de Juan Diego, Raúl, etcétera, veía que la gente le ponía, les escribía al principio, les ponía, ¿cómo no se van a reelegir? Olvídense. No, pero ustedes dieron su palabra. No importa, no importa, no nos vamos a molestar. Entonces, ustedes se salieron, pero nace entonces el proyecto, vamos, ¿no? De forma objetiva, es un tema de números. Cuando tú ves el país, se divide en sus corregimientos, se divide en los distritos donde se va a votar, en tu circuito, perdón, hay una N cantidad de números posibles de diputados independientes que puedan salir, que son jóvenes que vienen con ideas distintas. Hay varios que he conocido. Ah, por cierto, cuando tú me preguntaste, Ángel estuvo por Ah, acá. Ortega. Buenísimo. Buen tipo, súper buen tipo, muy cool. Tuvimos una tremenda conversa y así han pasado otros. Si tú lo ves de una manera objetiva, ¿cuántos diputados independientes tú crees en un rango que podríamos aspirar a tener en esta vuelta? Porque con toda esta cosa del Claro, cociente, el medio cociente, nos que meten es un un montón de enredo. goles y es un enredo. Total. Mira, voy a empezar desde cero. La Asamblea tiene 71 diputados. Ok. Hoy, ¿cuál es la realidad de la Asamblea de hoy? Hoy el PRD tiene 35 diputados. Casi que para pasar los votos. O sea, 35 de 71. Tienen todo para hacer lo que quieran. Y tienen una alianza con el Molirena. eh, y tienen una alianza más o menos hecha con el CD, que muchas veces vota con ellos. O sea, ellos tienen los votos para hacer o no hacer lo que ellos quieran. Ok. O sea, salieron, bueno, eso fue el voto de la gente, nos gusta o no, el PRD tiene la mayoría en la asamblea. La próxima asamblea, a mí me huele y mi olfato me dice que el PRD va a tener menos votos. Ok. Yo creo que todo el tema de la minera, el desgaste que ha tenido este gobierno, el golpe que recibió el PRD, van a tener menos votos en total y van a tener menos diputados. Ok. Así que yo calculo que de los 71 van a tener alrededor de 20. Ok. Es Eh, una disminución una disminución significativa importante, igual una cantidad importante porque ellos sí tienen una estructura a nivel nacional establecida hace mucho tiempo que moviliza a la gente. que Eso. moviliza de formas legítimas, no legítimas, pero van a tener por lo menos 20. Yo veo también la posibilidad de que el partido RM tenga alrededor de 10, 12 diputados, el Ok. CD panameñismo alrededor de 10 por ahí. Y yo creo que los independientes de Vamos y independientes en general, yo me atrevería a decir que alrededor de 15 diputados Que eso, que eso, que aproximadamente. eso es 300%. Claro, O sea, eso. Y es nada más el próximo periodo al que se ha sumado ustedes, que realmente son creo que las primeras figuras que aparecen como diputados independientes. correcto. Y mira, yo creo que alrededor de 15 diputados es una cifra media, puede ser más o puede ser menos. Pero ¿por qué te di todo este pantallazo? Porque eh, nuevamente, yo estoy en una asamblea ahora en donde somos 4 y independientes y el PRD tiene 35. Ellos hacen lo que ellos quieran. Correcto. Pero una asamblea dividida, cuando tienes un PRD con 20 y un RM con 10, 15 y un panameñismo CD con 15 y unos independientes con 10, 15, 20, tú ya tienes más poder. 100%. Ya le tienen que pedir permiso para hacer más cosas, involucrarte para hacer más cosas. Si no te gusta algo, o sea, lo pueden con más fuerza rechazar. Son más, pueden coordinarse mejor, llegan como un equipo y eso es lo otro. Cuando llegué a la asamblea, yo llegué solo. O sea, llegó Gabriel Silva, yo hice mi campaña, yo llegué solo a la asamblea. Correcto. Yo me encuentro con Juan Diego, que lo conocía de antes. Yo fui profesor de Juan Diego en la universidad y conocía a Edison porque estudiamos juntos. Ok. A Raúl lo conocí en una entrevista, pero nosotros no llegamos como un equipo. Claro. Hemos podido trabajar con aciertos y desaciertos como un equipo,
más o menos articulados, sobre todo Juan Diego y yo, porque estamos los que estamos liderando Vamos. Correcto. Pero ahora lo que estamos haciendo en Vamos es que ellos van a llegar a un equipo que desde hace 2 años han tenido convivios, han tenido conferencias, han hablado, han sufrido, han llorado, han caminado, se están apoyando. Y ellos van a llegar ya unificados, estructurados y aprendiendo de lo que nosotros hemos vivido en la asamblea. No Entonces, llegan desde cero tampoco. no llegan porque- desde cero, correcto. Claro. Entonces va a ser, uno, una asamblea más dividida, dos, más independientes, tres, al ser más dividida, ellos van a tener más poder y van a llegar ya sabiendo lo que tienen que hacer. Así que yo lo que veo es que van a tener mucha más fuerza de poder realizar cambios más significativos que Panamá necesita, ¿no? Que quizás nosotros no pudimos en estos 5 años por ser pequeños, una minoría, pero ellos por ser más, creo que van a poder lograr mucho más, ¿no? Y eso es lo que estamos apostando. Claro, increíble. Increíble escucharlo porque obviamente ustedes tienen mucho más conocimiento de cómo se estructura el país, los corregimientos, las posibilidades que hay con todo esto que hablé del cociente, medio cociente y todos estos golazos que nos meten, que ojalá algún día esa vaina se elimine y se vaya para el carajo esa vaina, pero bueno, en fin. 10, 15, 20 por ahí suena, si son 10 ya es más del doble, si Total. son 15 estamos triplicándonos, si son 20 Dios primero son, o sea, entonces entiendo esa dinámica de que al estar más fraccionada la fuerza es mayor Así es. para moverse como grupo. Así es. Eso es increíble, es esperanzador y pensaría yo y me gustaría pensar y creer que si ahorita se sumaron 600 personas que aplicaron, 100 que quedaron en Vamos, la próxima vez van a querer entrar 1500 y jóvenes, ¿sabes? Con esa visión y principalmente y siempre lo digo cada vez que sale el tema de política, que hablar de política y hablar de religión es complicado, son los dos temas que yo creo que es muy complicado hablar, pero siempre lo digo, lo primero que yo pusiera en la lista es compás moral. Claro, O sea, totalmente. ¿dónde está? Después veremos si la persona es ultra capacitada, medio capacitada, lo que sea, lo que tú quieras. Pero si la persona tiene compás moral y realmente está para servir y no para servirse, es las mayores ganancias que podemos tener como país, ¿no? Totalmente. No, y mira, y dos cositas ahí. Uno, si bien yo estoy muy contento y esperanzado de lo que se va a poder lograr en la próxima asamblea, y también se lo he dicho a la gente, de los candidatos, a ellos les toca difícil, porque el país en los próximos 5 años se va a tener que tomar decisiones muy difíciles políticamente hablando y le va a tocar a la asamblea. O sea, todo el tema de la caja de seguro social, se van a incrementar la edad, no se van a incrementar la edad. Al momento que tú incrementes la edad de jubilación, lo que eso va a causar a nivel nacional. Sí. Uno, o sea, el tema de agua, qué se va a pasar con los ríos, se van a tomar los ríos o no, el impacto que se tenga ambiental, también va a crear un revuelto social. El tema de la deuda. ¿Alguien va a hacerse responsable por la bendita deuda o no? Si nos hacemos responsables, ¿de dónde vamos a recortar? ¿A quién eso va a afectar? Entonces son decisiones que ya no, yo pensaría que ya no podemos patear la bola A más seguir alargando, y claro. se tiene que tomar en los próximos 5 años. Así que quien sea que llegue de presidente para abajo, va a tener una gestión muy complicada si toman esas decisiones que hay que tomarlas. Claro. O sea, que hay que tomarlas. Y eso ya tiene un valor de que se tomen porque lastimosamente los gobiernos para atrás no lo han querido hacer, pero yo creo que ya se está derramando el vaso, hay que tomarlas y lo que digo es que quizás no vayan a salir ellos tan apoyados porque les va a tocar tomar decisiones difíciles, Claro. pero que son mejores para el país. Y al final se trata de eso, no se trata de que alguien salga popular o no, o apoyado o no de la asamblea. Tú entras ahí es para hacer un trabajo por el país, no Claro. con cuántos seguidores o cuántos aplausos. Eso no es lo relevante, es el impacto que tengas, ¿no? Pero sí, Sí. tienen un enorme reto hacia adelante. Y me gustó mucho que lo hayas planteado así porque es verdad, las decisiones van a ser difíciles y ahorita todo el mundo está en pro de hey, esto es lo que se debe hacer, etcétera, pero cuando suceden esos cambios que pase lo que pase, digamos, llamémosle, le mete un freno a la economía o suceden cosas difíciles o principalmente creo que el tema económico es el tema que más asfixia a las personas y más preocupa a las personas. Esos cambios difíciles vienen con cosas que vamos a tener que salirnos de esta burbuja imaginaria que hemos creado los últimos 20 años, estar apalancándonos de deuda externa, etcétera, que Así son es. cosas que tú acabas de comentar, ¿no? Que son súper importantes. Ahora, me ha encantado esto para entender un poco más desde adentro la asamblea, el engranaje político, la maquinaria política de cómo se mueve el sector público. Pero quiero aprovechar también el tiempo que nos queda para hablar acerca de lo que dentro de lo posible, ustedes siendo un grupo pequeño pudieron pasar. He visto varias leyes que han sido increíbles, que han pasado, por ejemplo, lo de educación sexual que comentaste, un gran beneficio para el país y un gran impacto para el país. Pero hay una de estas leyes que es una ley que recientemente pasó, que es la ley de economía creativa. Claro.
Cuando la vi, de hecho la vi en tu Instagram cuando estuvieron trabajando, conozco a una de las personas que trabajó en tu equipo para impulsarla o redactarla, creo que estaba en el equipo que ayudó a redactarla y demás, y entonces por eso hace bastante tiempo vengo siguiendo el tema, y ahora que la aprobaron y ya va a ser ley nacional. Cuéntanos un poquito de esta ley, qué compone, de dónde Claro, nació la idea, qué se buscaba con esto y hacia dónde debería caminar esto, porque entiendo, me corregirás, que una cosa es que la ley se sancione, perdón, ajá. como ley del país. Otra cosa entonces es la La ejecutoría implementación. de esa ley, Sí, la implementación de esa sí. ley hacia adelante. Entonces, Claro, ¿de dónde nació y cuál es el scope que tenía? Y luego veamos si eso se logra suceder o no. súper. No, mira, esta ley de economía creativa nace un poco de darnos cuenta como país de que tenemos que innovar como país. Ujú. Panamá históricamente ha sido un país de comercio exterior, de inversión extranjera. Más como tú ves nuestro escudo que dice arriba, ¿no? Por mundo y beneficio. Ajá. Y esa ha sido nuestra historia. Canal de Panamá, zona libre de impuestos, servicios legales, servicios bancarios, etcétera. Em, y hemos sido realmente un país, y más, desde antes del canal, ferrocarril, Portobelo, siempre ha sido un país conectando el mundo. Pero siempre ha sido un país de mover cosas de un punto a otro, ¿no? El contenedor, el barco, sacar el oro, meter el oro y demás. Y por supuesto que eso nos ha ayudado a tener el país que hoy tenemos, Claro, comparado a otros países de la región que están peor que Panamá. correcto. Creo que nuestra apertura al mundo comercial y logístico nos ha hecho un muy buen país, comercialmente hablando y económicamente. Pero hay una realidad y es que el mundo de los contenedores ya no está siendo lo más importante. Hoy lo más importante es el mundo de la inteligencia, de la creatividad, de las ideas. Ujú. Obviamente que esas ideas se implementen, pero los contenedores cada vez están perdiendo más su relevancia. Con todo lo que está pasando, la inteligencia artificial, de 3D printing, de logística centralizada, localizada. Entonces sí, Panamá siempre va a tener quizás esa bondad de su localización y con los hubs que hemos tenido de aeropuertos y demás, y vamos a poder continuar explotando eso, pero yo creo que es un error que nosotros únicamente nos enfoquemos en convertirnos y seguir ese camino de únicamente hub de logística, de contenedores, de aviones y de barcos, porque el mundo ha cambiado. O sea, Sí, el sí, siglo anterior eso era lo que movía, la industrialización, los barcos y demás, pero ahora estamos en el siglo de las ideas, de la cien por creatividad, ciento. de la imaginación. Em, y yo creo que Panamá tiene que hacer mucho más en esa vía porque si no nos vamos a quedar rezagados. Hoy, por ejemplo, con todo lo que está pasando en inteligencia artificial, o sea, imagino que todo el mundo que sintoniza sabe que es ChatGPT o Ujú. lo que hace Dalí y lo que hace Sora, o sea, que ahora tú pones palabras y te hacen un video, o tú pones palabras y te hacen una foto, un cuadro, pones palabras y te pueden hacer un análisis o un ensayo de, qué sé yo, la Odisea o la Ajá. Ilíada o de Don Quijote, o sea, el mundo está cambiando a velocidad impresionante Agigantado, sí. y el país que no invita a esto, sino que se cierra, va a ser el país que va a quedar rezagado. 100%. Y yo creo que ahí entonces entra todo este tema de la economía creativa, ¿no? Que busca convertirse en una alternativa, no que vamos a eliminar todo lo que se ha hecho bien en el sector logístico y demás. Don't get me wrong. Hay que continuar sacándole provecho que Panamá es un país de servicios, de comercio y demás, pero también ir identificando otros sectores para también ir creciendo la economía en ese área. Entonces, por eso presentamos la iniciativa de la economía creativa que ya es ley de la República. ¿Qué es la economía creativa? Hay muchas definiciones, diferentes autores, diferentes expertos, pero en esencia tiene que ver con las ideas creativas y con la propiedad intelectual. Y Ok. tiene muchos subsectores. Todo lo que tiene que ver con gastronomía, todo lo que tiene que ver con artesanía, todo lo que tiene que ver con diseño, lo que tiene que ver con arte, con teatro, con música, con videojuegos, con programación, fotografía. O sea, todo lo que viene de la creatividad humana y que se pueda, en cierta forma, patentar. Ok. Así se define la economía creativa. Ok. Em, y, o sea, en mi recorrido por Panamá, tanto en Vamos como diputado,
y probablemente mucha gente sin ser eso lo haya visto, hay mucho talento allá afuera. 100%. Hay mucho talento y lo estamos viendo ahora, o sea, el boom gastronómico que se ha hecho en Panamá en los últimos años es impresionante. Personas que pasaban de tener en su casa hacer un par de platos, ahora tienen sus locales donde lo están vendiendo y se han convertido en restaurantes muy exitosos. Ujú, Y lo mismo lo ujú. estamos viendo en diferentes industrias, de la música también. Personas que empezaron en una banda en una casa, ahora son conocidos, tienen su canal de Spotify, están viajando y demás. O sea, Panamá tiene mucho talento. Y lo que busca esta ley de la República es apoyar a todos estos subsectores para que puedan florecer y para que puedan crecer. ¿Cómo lo busca hacer? Primero, y lo más esencial es que se establece un plan de trabajo donde se prioriza la economía creativa y se obliga al Ministerio de Cultura, junto con otros ministerios, a crear un plan en donde se establezcan métricas mediano, corto plazo, se establezcan incentivos, ya sea fiscales o de otro tipo, se establezca la creación de distritos creativos a lo largo y ancho del país, donde puedan Ok. hacerse más actividades de economía creativa. Es decir, un plan mediano, largo, corto plazo de la economía creativa. Lo segundo es que también se incluye componente educativo, que se enseñen más en los colegios públicos y privados sobre las industrias creativas y también becas por mérito a licenciatura, maestría y doctorado en temas relacionados a la economía Brutal, creativa. Se brutal. establece tema de financiamiento a pymes, pequeñas y medianas empresas que están trabajando en el tema de la economía creativa para que puedan empezar sus pequeños y medianos emprendimientos. Y así una Correcto. serie de medidas como por ejemplo que los productos y servicios hechos en Panamá se les dé mayor apoyo al momento de exportar eh, y de darse a conocer al exterior para que también se puedan vender afuera. En fin, es acompañar a ese emprendedor, a esa señora que por ejemplo vendía torrejitas en su casa, a que se pueda formalizar, a que pueda tener su empresa, a que tenga un apoyo, a que se pueda educar, a que pueda vender ese producto no solamente en Panamá, en el exterior, y que pueda, por medio de su creatividad, crecer ella personalmente, crecer la economía, ayudar a que más personas tengan empleo. Y nuevamente esto reúne varios sectores de la economía creativa y para mí creo que es un ganar-ganar. Es un enorme beneficio en cuanto a la cantidad de empleos que se puede generar y que se necesitaba ese apoyo estatal. Y eso regresa nuevamente a ¿por qué me metí en esto? O sea, yo genuinamente creo en la empresa privada, creo en las libertades individuales de las personas, creo en el capitalismo, creo en una intervención del Estado moderada, pero también reconozco que hay personas que, o sea, no lo pudimos controlar, pero nacen en circunstancias de dificultad, que tienen mucho talento y que si no se le da esa mano amiga o ese apoyo, no van a poder hacer crecer ese cien por talento. ciento ¿Cuántos Mariano cien por Rivera no ciento podemos tener allá afuera, o sea, en temas deportivos, o otras bandas o otros cantantes como Rubén Blades, que quizás si tuviesen ese apoyo para poder iniciar, lo hubiesen podido lograr, lograr de mayor manera, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay gente allá afuera que necesita ese apoyo y esta ley lo que busca es eso. Ya la ley está hecha, está firmada, está en ejecución, pero ahora vienen los otros 500 pesos, ¿no? La Asamblea hace una ley, la Correcto. ley ya está. Ya la persona puede ir al Ministerio de Cultura y decir, oye, aquí habla de becas, aquí habla de financiamiento, aquí habla de un plan y comenzar a exigir eso. Ok. Pero el tema es en la implementación. Ahí ya corresponde entonces que el A ministerio, los el órgano ejecutivo diferentes. comience a actuar. Usualmente se le da un plazo desde que se aprueba la ley Ya. hasta que se comience a implementar de 3, 6 meses para que entonces ya, ok, se organizaron en 3, 6 meses, ya se debería comenzar a implementar la normativa. Esta ley se aprobó recientemente, o sea que todavía hay un gap de 6 meses antes de que empiece su implementación en teoría, ¿no? Pero y la realidad, y para terminar ese punto, es que en Panamá tenemos muy buenas leyes en muchos temas, pero no las implementan. No Claro. las implementan. Y eso es penoso y te da a entender que nuestro problema a veces sí es falta de leyes, pero a veces también es falta de voluntad. Claro. O sea, ahí hay una ley que hablaba de no sé cuánto, de destinarle el 6% del PIB a educación. Y estuvo ahí desde hace 50 años y nunca se había cumplido. Se cumplió por primera vez y que el año pasado. O tenemos ahora una ley de salud mental, por ejemplo, que ya está en vigencia, que habla sobre acceso a tratamientos y terapias de salud mental gratuitos de buena calidad. Ahí está, no la implementan adecuadamente. Ok. Entonces, y eso es toda otra conversación, pero no solamente hay que trabajar lo jurídico, lo técnico, sino también lo humano, las personas que llegan a esos ministerios, a esas Que instituciones, tengan tengan la capacidad capacidad y la voluntad y y la las ganas. voluntad La de. capacidad y la voluntad. Porque creo que una de las. A ver,
yo comencé la primera vez que trabajé profesionalmente, yo soy ilusionista hace 15 años, la primera vez que a mí me pagaron por presentarme como ilusionista fue hace 15 años, ¿no? A los 14 años. Y desde entonces nunca he dejado de trabajar, siempre muy apasionado en distintos proyectos de aquí y allá, pero yo tengo mis incentivos muy claros porque si yo no salgo a trabajar como emprendedor, si yo no brindo un buen servicio, si yo no doy un buen producto, si yo no estoy capacitándome constantemente, etcétera, a mí no me contratan, yo no genero nada, ¿verdad? Pero lo que tú acabas de decir es lo cierto, que las personas que llegan, muchas llegan porque llegaron, porque los eligieron, otros porque los designaron, otros porque le dieron el puesto, lo que sea, como uno lo quiera llamar. Pero como no existen estos KPIs que hablamos en antes, Claro. yo puedo ser la persona más huevona, chacarona del mundo y por 5 años aquí Total. nadie me va a tocar. Así es. Yo sé Mira, que... y yo te diría en ese tema, si tú me preguntas a mí cuál es la ley más importante, o ley, o reforma, o política pública, como le queramos poner, más importante, si hubieras que elegir una, la más importante de Panamá, para Panamá, sería fortalecer la carrera administrativa. Suena cero sexy, pero te voy a explicar lo que es. Quizás ya tú sepas, pero los que sintonizan. La carrera administrativa es básicamente cómo se selecciona, se mide, se evalúa, se incentiva, se despide, se le da estabilidad al funcionario público. Hoy en Epa, Panamá tenemos alrededor de 400.000 funcionarios públicos. Con cada cambio de gobierno, alrededor de 350.000, 330.000 salen y entran unos nuevos. no te creo. O sea, cada 5 años salen y entran alrededor de 300.000 funcionarios O sea que públicos. continuidad cero para los Continuidad proyectos. cero, para empezar por ahí, ¿no? Que eso es fatal ya, porque cada uno llega con su manual Y empezar de cero. y esa idea estaba linda, pero no la hice yo, así que Y lo otro está, bueno, ¿quiénes son esos 300.000? Por supuesto que hay mucha gente capaz, inteligente, con buenas ganas, pero muchos de ellos no lo son. Es el más que caminó con el diputado, es el más que caminó con el representante, con el presidente, que está en el partido. Y entonces el sector público lo comienzas a llenar de personas que quizás no tengan los mejores intereses del país, Ujú. están velando por sus propias cosas, no tienen la capacidad, no tienen las ganas, no tienen la voluntad, pero simplemente están ahí porque conocen a alguien, ¿no? Y ahí viene también el fenómeno que conocemos de las botellas, que es incluso peor, ¿no? Hay gente que está cobrando y ni siquiera va. Que eso- Entonces, ¿cómo arreglamos todo ese problema? Con una ley de carrera administrativa, que es lo que tienen los países de primer mundo para que sus servicios civiles, es decir, los funcionarios públicos, sean elegidos con base en mérito como si fuesen una empresa. Y evaluados, creo que es lo Evaluados, importante. claro. O sea, Y desde que primero, que están sintonizando, métanse en cualquier página de cualquier ministerio a buscar trabajo. No hay plaza. Tú no sabes cómo trabajar para el Estado. Tienes que conocer a alguien para que te recomiende. O sea, ni siquiera hay un portal. qué buen punto. Ni siquiera hay un portal. Métete ahora al Ministerio de Comercio e Industrias o lo que sea. A No ver, dicen de que nos falta apertura. un... No hay, no existe. Quizás en la minoría. Entonces, lo primero es que no te enteras ni siquiera lo que hay. Ya, Tiene que ser porque conoces a alguien. ya. Y si conoces a alguien, no hay entrevistas y que de un panel que te evalúen y después se hagan entre ellos y tiene que pararte después otro panel. No hay exámenes. eh, y si te contratan, no hay evaluación, no hay incentivos, que también es otra parte, ¿no? O sea, usualmente vemos al funcionario público como una carga, pero y es cierto que hay que hacer mucho para filtrar y tener mejores funcionarios públicos, pero también los incentivos que tienen son muy pobres. O sea, no se les motiva, no se les capacita, no se les manda entrenamientos a muchos de ellos. Su salario muchas veces queda estancado mientras el país está creciendo y la inflación crece. Ellos no tienen cómo surgir. Muchos están en el mismo cargo por 20, 30 años. Claro. Y eso también es parte de responsabilidad del sistema, ¿no? Entonces hay que cambiar toda esa reestructuración desde cómo se elige hasta la evaluación, hasta lo que puede crecer. En Singapur, por ejemplo, que soy un fanático de muchas cosas en Singapur, tú ves cómo, tuve la oportunidad de trabajar un rato para el gobierno de allá, tú ves cómo su agencia de reclutamiento de funcionarios públicos va a los colegios y comienza a fichar a los peladitos de que tienen 15, 16, 17 años. Dicen, yo quiero que tú trabajes para el Estado y aquí te vamos a becar para que hagas las mejores universidades y tú regresas y tenemos Brutal. un plan de crecimiento donde te vamos a rotar en los diferentes ministerios y tú vas a ir creciendo y te vamos a ir capacitando y mandándote a más maestrías para que tú vuelvas y vas a poder llegar hasta ser secretario general de la institución, que es como un viceministro.
O sea, te hacen todo un career path con muy buenos salarios, muy En buena el servicio bonificación en el público. servicio público. Y la gente quiere trabajar para el servicio público porque, o sea, les pagan muy bien, es muy entretenido, aprenden un montón y te estás rodeando de gente muy capaz. Y generas, como tú dices, que creo que es la base fundamental, un verdadero impacto. O sea, Claro, tienes la posibilidad de generar, en verdad, cambiar vidas por por supuesto. decenas de miles. Porque, ponte a pensar, y es básico, ¿no? En el sector privado, si tú tienes el departamento de mercadeo, a tu primo, tu prima, tu hermana, lo que sea, que no tiene idea de mercadeo, ¿qué le va a pasar al mercadeo de tu empresa? No vas a saber vender. O en finanzas, si pones a alguien que no tiene idea de finanzas, ¿qué le va a pasar? Vas a tener un guacho ahí, en Sí. tu contabilidad, en tus proyecciones. Pero el mismo principio aplica para el sector público. ¿Cómo no? Claro que aplica para el sector público. Si tienes el Meduca, directores de centros regionales, de escuelas y demás, que no tienen idea de educación, o no tienen las ganas, no tienen la voluntad, no tienen los incentivos, ¿qué va a pasar con la educación de los pelados? Va a ser terrible. Así mismo Entonces, es. la calidad de los funcionarios públicos es proporcional a la calidad de los servicios públicos que vamos a tener. Así mismo es. El tema es que, ¿cómo lo cambiamos, no? Y regresando ahí a lo inicial, ¿no? Para cambiar eso, tiene que haber un cambio a la ley de carrera administrativa y tiene que haber un cambio a los diputados, porque muchos diputados no quieren que eso cambie, porque Ujú. ahí es donde se benefician, ¿no? Mis nombramientos, mi gente, yo pongo esta aquí, esta allá, y no quieren que haya una carrera administrativa buena. Entonces hay Claro, que cambiar a esos diputados. ¿Me claro. explico? Entonces es todo un proceso que no es tan fácil, pero que hay que hacerlo. Y te hago una última pregunta ya casi cerrando acá, que es la siguiente. Yo creo que mucha gente, y vuelvo y meto la palabra idealista porque de una forma u otra el servicio público, yo sé que en algún momento yo pondré por lo menos 5 años al servicio de mi país. Eso yo lo tengo claro en algún momento. De hecho, hablé con Juan Diego y casi meto mis papeles para esta carrera. No lo hice porque estaba viviendo en Brasil por un proyecto personal que tenía junto a mi socio y demás. Pero en fin, sé que en algún momento lo haré. Pero, y digo la palabra, regreso a la palabra idealista porque con mucha gente, muchas personas he conversado y ellos tal vez tienen una concepción de cómo la gente llega a los cargos públicos. Y la política tradicional, las personas que llegan, que no queremos que lleguen, llegan a través de el dinero. O sea, llegan porque personas le dicen, hey, si tú vas a correr, yo te voy a financiar, pero eso sí, cuando tú ganas, el teléfono me lo levantas a mí, ¿no? Claro. O sea, sea Es así. o sea, Muchas veces es así. tratando de no ser idealista y siendo objetivo y realista, así llega la mayoría de las personas, ¿verdad? Esa Sí. es la política tradicional que conocemos. Entonces yo siempre digo, y quiero conocer tu punto de vista en esta, yo siempre le digo a las personas, hey, mira, no existe esa vaina de ser apolítico, lo siento, no existe, por más de que tú sientas que estés bien, etcétera, porque hasta el que mejor está, si Panamá se vuelve un Venezuela, dejas de estar. Así es. Entonces, apolítico, bullshit, Claro. ¿verdad? Entonces siempre mi punto de vista es, mira, tiempo o dinero. Si no le puedes mandar $100 al que está corriendo para diputado en tu circuito, que más te gusta decirle, hey, aquí hay $100 de mi salario, a mí no me debes nada, ni siquiera me pidas mi nombre, no sabes ni cómo yo me llamo, pero aquí hay $100 para tu campaña, porque sé que los vas a necesitar para movilizar gente, para capacitar, para imprimir tus banners, lo que sea, dona tiempo. O sea, pero algo tienes que donarle y ayudar a las personas buenas a que lleguen, porque si no es muy difícil que lleguen. Algunos lo logran, ustedes lo lograron tal vez con fondos privados, con algunas personas que le apoyaron familiares, lo que sea, pero la gran mayoría de las personas necesitan un cierto tipo de apoyo y la gente Claro. no lo ve así. Claro. Entonces quería entender tu punto de vista sobre esa idea de que estás peleando contra la gente que hace política tradicional y que es difícil esa batalla Claro. y es a cómo la gente puede involucrarse para realmente apoyar a las personas que quieres que lleguen. No, por supuesto, y eso es toda una otra conversación. Lástima que se nos acaba el tiempo, pero podemos hablar mucho de eso. Y yo creo que para resumirlo, dos cosas, ¿no? Primero, entender a qué nos estamos enfrentando. O sea, ese buen candidato o candidata que tú ves que está corriendo una elección a diputado, alcalde, representante, lo que sea, se está enfrentando probablemente a un diputado que tiene 20, 25, 30 o más años en la Asamblea Nacional y que está haciendo política no con su dinero, no con el dinero y el apoyo de las donaciones y los voluntariados de su familia, que está haciendo política con tus propios impuestos. O sea, que quiere mantenerse en el poder y está haciendo política de lo que pudo recoger en la asamblea y esa es su manera de reelegirse. Entonces, entender que es una carrera algo dispareja, ¿no?
chico o chica que tú ves ahí volanteando con un equipo de 2 o 3 personas buscando sus firmas bien modestamente, humildemente, como me tocó a mí. Yo empecé a buscar firmas con mi mamá y después poco a poco comenzó a crecer el grupo. Pero esa persona se está enfrentando a unas estructuras corruptas, clientelistas, que están haciendo política con tu dinero. Y yo creo que hay que dimensionar esa batalla de David contra Goliat y entender que ese David necesita ayuda, Ujú, necesita apoyo y que hay ujú. muchas formas de apoyar, pero que hay que hacerlo. Entonces, yo creo que es un esquema, ¿no? De diferentes maneras de apoyar, ¿no? El primero, el más básico, si en verdad tú no quieres hacer mucha vaina, es, hey, edúcate en quiénes son tus candidatos y ve a votar. Ok, Eso es lo más básico. Si tú ok. no quieres ir a volantear, no quieres hacer videos, no quieres donar plata, y saca un espacio de 1 hora, puedes hacer algo chévere con tus pasieros, pasieras, y vamos a reunirnos una noche, tomar un par de cosas, vamos a analizar los candidatos a diputados y entonces conversamos y elegimos ahí a ver quién nos gusta. Puedes hacer algo entretenido al respecto, ¿no? Revisan su hoja de vida, sus antecedentes, sus redes sociales, qué han hecho, sus propuestas, y lo puedes hacer una dinámica interesante al respecto y vas y votas Ok, a conciencia, ¿no? ok. O sea, lo que no nos podemos permitir es que vayas a la papeleta y no tengas idea y votes por el que se ve mejor o la que se ve mejor o porque me gustó el nombre o por lo que sea. Eso es lo más básico. Ve, estudia tus candidatos y vota a conciencia. Ya si quieres hacer algo más, hay un universo de posibilidades, ¿no? Está la posibilidad de, oye, hay un candidato que te gusta, una candidata que te gusta, apóyalo. Hay muchas formas de apoyar. Desde ideas, y hay de todo para todos los sabores. Hay gente que no es buena yendo a la calle a volantear o tocando una puerta en una barriada donde no conoce o hablando en público. Está bien, pero quizás si seas muy bueno con ideas, estudiando políticas públicas, propuestas, armando un plan, diseñando un arte, haciendo videos, ayudando con la planificación de las redes sociales, haciendo un Excel para ver a qué fechas tienes que ir a tales eventos. O sea, manos se necesitan, cargando botellas de agua, ayudando a servir comida, lo que sea. Manos se Manos se necesitan. necesitan. Eh, y nuevamente, va a depender de la persona. Hey, no eres bueno tomando fotos, no eres bueno hablando en público, pero vas a ser bueno quizás ayudando a redactar los copies de lo que va a salir en las redes sociales. Ujú. Necesitan ayuda, ¿no? Esa es la segunda, ¿no? A buscar un candidato para apoyar. La tercera es participar directamente. O sea, también tú te puedes involucrar en el futuro a una candidatura tú mismo si tú sientes que tienes los principios, los valores, la propuesta, las ideas y las ganas, ¿por qué no participar, no? Eso también es una forma, por supuesto, más directa. No todo el mundo tiene que ser candidato, no todo el mundo tiene que correr. eh, no es lo que esperaría que todo el mundo haga, no todo el mundo lo puede hacer, pero si tienes ese llamado y tienes las ganas y tienes la preparación, yo creo que es importante que lo evalúes, ¿no? Pero sí es importante también, yo quiero hacer una acotación ahí, lo digo con mucho respeto. em, También mi sugerencia es que si vas a correr a un cargo de elección, trates de tener algo que te pueda, una carta de presentación adecuada que te pueda ser elegible, ¿no? Que no se vea una persona como que de la noche a la mañana decidió ser candidato a lo que sea. Que ahora estamos viendo mucho interés en la política, particularmente de jóvenes, pero también veo algunos que quizás no se han o educado en el tema o reflexionado en el tema o no conocen mucho el tema y lo están haciendo algunos, no muy poquitos, pero he visto pareciera que por moda. Y ahora la política no es una moda, o sea, la política es negocio serio del país y yo creo que hay que tomárselo en serio como tal, ¿no? Pero sí, hay muchas formas también. Hey, si tú tienes una persona que tiene una buena empresa, le está yendo bien, quieres donar algún tipo de aporte, también lo puedes hacer y eso créeme que también goes a long way. Así que maneras de apoyar hay desde lo más básico de votar educadamente a terminar siendo un candidato a también lo que pasa después de las elecciones. Muchas veces nos olvidamos de eso y creo que es importante. Cuando gana el candidato, hay veces que la gente dice, bueno, ya, ganó, hasta luego, se acabó, que vaya ya un buen trabajo. Pero espérate, ahí es donde empieza todo el trabajo. Tienes que estar, o sea, desde, hey, te estás desviando, ¿cómo así? Yo te apoyé y te estás virando, eso no fue lo que tú me dijiste en campaña. Oye, mira esto que leí interesante para que continúes haciendo un buen trabajo, aquí están todas estas ideas. Se va a discutir esta ley anticorrupción en la asamblea, yo voy a ir a participar, a alzar la voz. O sea, la democracia no solamente es el día de la elección, Claro. después viene todo el trabajo de fiscalizar, de proponer, de ayudar, de apoyar. Entonces,
es una invitación a que también nos mantengamos siempre anuentes de lo que está pasando. Y yo termino con la nota de, no sé si esta es la última pregunta, pero eh, todo lo que está pasando en política, yo sé que a mucha gente le hace ruido, no les gusta, la política se ve como sucia además, y he visto también como país a veces un sentido de pesimismo sobre lo que va a pasar en Panamá. Ujú, ujú. Mucha gente que dice me quiero ir, mucha gente que me dice no consigo lo que quiero acá, mucha gente disgustada con el país, sin esperanza, y lo puedo entender, pero y yo estando en un lugar donde veo tanta hipocresía, mentira y demás, también veo cosas que me inspiran y me motivan y me mandan mensajes de que yo creo que Panamá va a estar mejor en el futuro. Yo me considero un optimista por Panamá. Increíble. Yo he visto cómo, o sea, de todo. Primeros meses en la asamblea, como cientos de jóvenes estaban afuera de la asamblea pidiéndole a los diputados que discutieran el reglamento interno de la asamblea, o sea, lo menos sexy del mundo, reglamento interno de la asamblea. Y estaban afuera con pancartas cerrando la asamblea cientos de jóvenes convocados por las redes sociales y demás. Entonces, eso me lleva a optimismo, como que hay una nueva generación de gente consciente, no solamente el día de la elección, sino después, que está viendo qué está pasando, que está indignada, que está cabreada y que está saliendo a manifestarse. Y a Y pelear muchos se están peleando e por involucrando. su país, o sea, al final por proteger Panamá, Claro, sí. muchas de las cosas que nosotros estamos viendo ahora, los escándalos de las becas, de los auxilios, de la ANPYME, de lo demás, esas cosas siempre han pasado en Panamá. El tema es que ahora, por las redes y demás, se está descubriendo. Y yo creo que eso es bueno porque está causando una indignación y hay que canalizar esa indignación en una transformación. Y yo veo mucha gente empoderada para meterse en política o apoyar a políticos para que se hagan las cosas bien. Entonces, yo sí me siento optimista porque veo una nueva generación, no solamente de jóvenes, sino gente de todas las edades y profesiones. En Vamos tenemos desde gente que hace teatro, a doctores, a enfermeras, a maestros, a ingenieros, a arquitectos, de todo, que decidieron, ¿sabes qué? Yo ayudar a transformar mi país y me voy a meter. No importa lo difícil que sea, me voy a meter y lo voy a hacer. Ya lo hicieron 2, 3, 4, próximamente 15, 20 y ojalá algún día la mayoría de la gente que esté en el servicio público lo esté haciendo por las razones correctas. Increíble, increíble. Bueno, hermano, te agradezco mucho el espacio. Antes de dejarte ir, sí, te voy a hacer una pregunta que es una pregunta hipotética, que le hago a todos los invitados, es la misma pregunta, pero es una pregunta más que nada personal y siempre me entretiene mucho escuchar la óptica de cada uno frente a esta pregunta. Es la siguiente. El Gabriel con el que estoy hablando hoy día ha pasado por altos, bajos, aciertos, desaciertos, errores, fracasos, cosas buenas, cosas malas. Pero de una forma u otra, por nuestra naturaleza resiliente como seres humanos, logramos superarlo todo, somos resilientes y ya nos aquí. Sin embargo, a uno siempre en esos momentos difíciles o de mucha incertidumbre, que seguramente estos 5 años te has encontrado y te has topado contra situaciones muy difíciles, a todos nos hubiese caído bien ciertas palabras como de guianza o de claridad. Entonces la pregunta es la siguiente. Si el Gabriel con el que estoy hablando hoy día pudiese hipotéticamente viajar al pasado y encontrarse con un Gabriel más joven en un momento de mucha incertidumbre, de dificultad, y dejarle un consejo con todo lo que ha aprendido, ¿qué consejo le hubieras dado a ese Gabriel más joven? Uy, qué buena pregunta. Em, yo creo que sería algo relacionado a que, o sea, en el pasado uno tiene muchas dudas, pero que esas dudas que tenía en el pasado se transformaron en cosas buenas y que ese es el ciclo de la vida, ¿no? Como que uno tiene dudas y después te das cuenta dónde estás y en verdad estás bien y en verdad todo está bien y lo que en un momento fue una duda ahora es una realidad positiva y que así va a continuar la vida. O sea, lo que trato de decir es como que esos momentos del pasado de incertidumbre, de dificultad, de no saber qué hacer, me han llevado a donde estoy hoy. Y donde estoy hoy estoy contento. Y asimismo tengo que siempre estar viendo hacia futuro. O sea, si hoy yo tengo dudas o incertidumbres o preguntas, recordarme que hoy estoy donde estoy bien y tuve en el pasado dudas, pero mira dónde estoy. Claro. ¿Me explico? Yo creo que eso sería una de las cosas, recordarme que a pesar de las dudas e inseguridades y demás, estoy contento donde estoy y ese es como que el patrón de la vida. Yo creo que lo otro también me recordaría,
Pero dos cosas, y pueden sonar un poco trágicas, pero uno, yo creo que me recordaría que la vida es limitada, que uno nunca sabe cuándo uno puede no estar aquí y que la vida da muchas sorpresas para bien y para mal. Yo creo que parte de la razón por la cual yo corrí como diputado fue, me estaba metiendo mucho en el estoicismo en ese momento y el budismo. Y en verdad yo pensé, yo no sé si voy a estar vivo a los 40, yo no sé si voy a estar vivo a los 50. O sea, mucha gente veo que posterga y dice, yo me voy a involucrar en política después, cuando tenga más plata, cuando mis hijos estén bien. Y lo entiendo, no estoy diciendo que tienen que cambiar su óptica, pero para mí fue, yo no, o sea, no sé lo que pueda pasar. Y he visto de tantas vidas, ¿sabes? Nosotros sabemos que todo puede pasar y mejor hacer lo que uno quiere, no postergarlo tanto, porque lastimosamente accidentes pasan. Y lo tercero, yo creo que también sería un mensaje de a veces también aprender a soltar y dejar que el universo actúe y te muestre. Pero eso siempre tiene que ir acompañado de preparación, ¿no? Yo soy una persona que bastante metódica, organizada y demás, pero creo que también, y mucha gente quizás que escucha puede empatizar, pero todo eso te lleva hasta solamente cierto punto. O sea, después de cierto punto hay mucha suerte, fortuna, como lo quieras llamar, karma, dharma, destino. Entonces tú puedes hacer hasta cierto punto, pero después hay otras cosas que tú no puedes planear y organizar y tienes que estar tranquilo con eso, pero también emocionado por donde te puede llevar la vida. Y yo creo que ese sentimiento del unknown, siempre y cuando tengas una preparación previa, puede ser muy emocionante, ¿sabes? Claro. Porque tienes una seguridad interna. Es decir, si no haces nada y te eres un vago y te la pasas tomando cerveza y esperas que, mira, bueno, me va a salir una tremenda oportunidad, no. Pero si en verdad has estado preparándote, has estado estudiando, estás haciendo tus cosas bien, has estado siendo disciplinado, creo que emociona la posibilidad de que, hey, one day you might just make it, pero tienes que estar haciendo el trabajo. Y creo que es valioso ver eso como algo emocionante, no como una incertidumbre. Claro. Increíble, me encantó. Bueno, hermano, nuevamente te agradezco. Ha sido una tremenda conversa. Te agradezco que hayas venido aquí a compartir con nosotros. A todas las personas que nos escucharon, es un gusto estar por acá. Si eres nuevo en la comunidad, recuerda suscribirte, darle like a donde sea que nos veas, porque el propósito de esto es que cada vez estas conversaciones lleguen a más y a más personas de Latinoamérica para seguir creciendo personal y profesionalmente. Con eso dicho, nos vemos el próximo lunes en el nuevo episodio. Bless.